Hoy, mis queridos hermanos, después de algunas semanas, vamos a retomar la serie de Eclesiastés. Sabe que estamos predicando en paralelo dos series. Por un lado, estamos haciendo la serie de Eclesiastés y por el otro estamos enseñando acerca del discipulado bíblico. Entonces venimos intercalando una prédica con otras, una enseñanza con otra. Pero hoy vamos a volver a Eclesiastés, capítulo 2, y vamos a leer la porción que va del versículo 18 hasta el versículo 26, es decir, hasta donde termina el capítulo, sería en este caso. Vamos a terminar el capítulo 2. Si todos han encontrado entonces Eclesiastés capítulo 2, lo leemos juntos y luego después meditamos en esto. Dice la Escritura: asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos los días de su vida, su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse de su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Oramos y meditamos en esto. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad hermosa de abrir tu palabra, de meditarla. Gracias porque verdaderamente tu palabra es un bálsamo a nuestro corazón, es medicina para nuestra alma. Y queremos rogarte que en esta mañana tú nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, nos dé la iluminación que necesitamos para poder recibir tu palabra con mansedumbre, con un corazón humilde, poder entenderla, poder atesorarla, pero sobre todo, Señor, oramos para poder aplicarla, porque de esa manera llevaremos gloria y honra a tu nombre. Señor, las limitaciones del predicador tú ya las conoces y yo te ruego, Señor, que humildemente tú me ayudes, porque lo importante eres tú en este púlpito, que brille realmente por medio de tu palabra, tu persona y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como decíamos entonces, hoy retomamos esta serie de Eclesiastés. Y para tratar de recordar, como hace 2 semanas que no abrimos este libro, tratemos de recordar un poquitito el contexto. Lo último que veníamos enseñando era que desde el capítulo 1, versículo 12, hasta llegar al capítulo 2, versículo 26, nosotros nos encontramos con una unidad de pensamiento donde el autor presenta justamente la búsqueda de la satisfacción a través de las experiencias humanas. La idea es que el predicador va a hablar en cosas que lo único que desembocaron en su vida terminaron siendo desilusiones, vanidades. El predicador le está buscando el sentido a la vida a través primero de la búsqueda de la sabiduría humana, y ya vimos que no la encontró. Después buscó en los placeres el sentido de la vida, y tampoco lo encontró. Y lo que hoy vamos a meditar justamente es la búsqueda de las actividades, de las posesiones, pero que todas estas cosas, en definitiva, sin Dios, lo único que generan en el corazón del hombre es frustración, pesadez, dolor. Por eso nuestro punto de hoy, el título del mensaje de hoy,
en la futilidad del trabajo y los ahorros sin Dios. Ese es el tema. Cualquiera de las personas que hoy estamos aquí reunidas sabemos que trabajar es bueno y que ahorrar es algo bueno. No hay nada de malo en eso. Sabemos que debemos nosotros procurar gastar menos de lo que ganamos. Es un principio elemental de nuestra administración. Gastar menos de lo que ganamos. Y de esa manera nosotros podemos hacer reservas, ahorros para nuestro futuro y para el de nuestros hijos. Ahorrar está bien, pero también sabemos que ahorrar no es algo muy fácil, ¿no? Y mucho más en el contexto de nuestro país. Ahorrar no es algo fácil. Para poder ahorrar muchas veces hay que privarse de algunas cosas, algunos gustos que queremos darnos. Luego, una vez que tenemos un ahorro, hay que buscar la manera de proteger ese ahorro. Es decir, a ver dónde vamos a guardar el ahorro que hicimos. ¿Lo guardamos dónde? ¿Debajo del colchón? ¿En un libro? ¿Lo llevamos al banco? Si lo llevamos al banco, aumenta el problema. Tenemos que ver cómo hacer multiplicar después eso. Si está en el banco, ¿qué hacemos? Un plazo fijo para que nos dé algunos intereses, algún dividendo. Lo cierto es que ahorrar no es nada fácil, tiene sus dificultades, pero creemos que ahorrar muchas veces vale la pena. Y el predicador, en este caso Salomón, también cree que el ahorro era algo bueno, básicamente. De hecho, él escribe en Proverbios capítulo 21, versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato todo lo gasta, no sabe ahorrar. El concepto de Salomón del ahorro básicamente era bueno. Sin embargo, acá viene el problema, sin embargo, en un análisis de lo que sucede debajo del sol, recuerde que esta expresión del libro, vanidad de vanidades, debajo del sol, es lo que atraviesa todo el libro. Debajo del sol es la mirada del hombre sin Dios. Entonces el predicador, en su análisis de la mirada debajo del sol, la mirada en el mundo de los vivientes, Salomón se dio cuenta que el ahorro puede llegar a resultar inútil y hasta perjudicial, en virtud de que en esta sección aparece también por primera vez el tema de la muerte. Miremos el contexto cercano. Miren su Biblia, versículo 16. Él viene probando placeres, cosas y se da cuenta que todo es vanidad. Versículo 16 dice, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace debajo del sol. Pues todo es vanidad y correr tras el viento. Mis amados hermanos, en el contexto oriental, el predicador no tiene el concepto moderno que tienen los occidentales de la muerte. De ninguna manera. El predicador no le teme a la muerte. El hombre del Antiguo Testamento, el hombre bíblico en la antigüedad, no sentía temor por la muerte. Asumía la muerte como algo natural. El punto aquí, la angustia de la muerte, radicaba en el significado que le resta a la muerte a los quehaceres humanos. Lo que este hombre entiende que pretendía trabajar y hacer y ahorrar y juntar como si fuera eterno. Y ahora se encuentra con la realidad que la vida es pasajera. La muerte interrumpe de alguna manera en el curso de la vida y le resta sentido a todo lo que hacemos. Y esto es lo que está pasando por la cabeza de este hombre. Este hombre ahora se pregunta cuál es la razón de la vida. Empieza a analizar para qué hice todo lo que hice, para qué me esforcé tanto, para qué me amontoné tanto. Si en definitiva ahora aparece la muerte y todo se disipa. De alguna forma, la muerte trae una perspectiva al predicador de cómo debemos vivir la vida debajo de la tierra. La muerte ahora lo pone en perspectiva de tal manera que cuando él se da cuenta que todo lo que hizo con la muerte termina, él dice en el versículo 17, si usted lo leyó conmigo, aborrecí la vida. Se da cuenta de que todo lo que había hecho era todo vano. Hace unos minutos estábamos cantando esta preciosa canción que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
Qué perspectiva diferente lo que estábamos cantando a la vida del hombre sin Dios. Este hombre construyó de todo, hizo de todo y ahora dice, aborrecí la vida. La vida pierde sentido cuando Dios no es el centro de la escena. Todo lo que este hombre probó, todo lo que hizo, todo lo que ahorró, ahora siente él que no sirve para nada, porque lo único que retumba en su mente es qué pasará después de mi muerte. ¿Qué va a pasar con todo lo que queda debajo del sol después de mi muerte? Y hermanos, cuando la muerte se acerca a las personas, generalmente, cuando las personas ven venir la muerte, que están atravesando una larga enfermedad o lo que sea, empiezan las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Quién va a proveer para mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Quién cuidará de mis plantitas? ¿Quién cuidará de mis mascotas? Y empiezan todo ese tipo de preocupaciones infundadas de alguna manera. Entonces Salomón ahora expone sus reflexiones respecto a este tema en 3 párrafos y en una conclusión un poquito más esperanzadora. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que con la muerte Salomón se da cuenta que tendrá que dejar las riquezas. Este es el primer punto. Entre versículos 18 y 19, con la muerte dejará las riquezas. El segundo punto de esta mañana, según Salomón, él ve que lo desanima pensar en que todos los logros por los cuales él trabajó ahora pasarán a manos de alguien que nunca laboró por esos. Él sabe que todo lo que hizo va a pasar a manos de alguien que nunca trabajó por eso. Nuestro tercer punto, entre el versículo 22 y el 23, es que él se da cuenta que el esfuerzo sin Dios lo único que logra es perturbar el corazón. Y note que cuando termina versículo 19, cuando termina versículo 21, cuando termina el versículo 23, él repite lo mismo. Él cierra su conclusión de esos 3 párrafos diciendo, esto también es vanidad, esto también es vanidad. Él se da cuenta de que todo es vanidad. Pero qué bueno que tenemos versículo 24 al 26, que ahí hay una luz de esperanza. En su conclusión él ve una luz de esperanza. Entonces, comenzando en esta mañana, punto 1, con la muerte tendrá que dejar las riquezas. Versículos 18 y 19. Note que el versículo 18 comienza diciendo lo mismo que el versículo 17. De nuevo el predicador comienza con la frase, aborrecí el fruto de mi trabajo, dice ahora. Antes dice, aborrecí la vida. Ahora él dice, aborrecí el fruto de mi trabajo. Todo el esfuerzo producido, todos los ahorros que conquistó con afán a lo largo de sus años, pero sin tener en cuenta a Dios, él se da cuenta que ahora todo es una frustración, todo es pesadez. Salomón sabe que cuando parta de la tierra no se puede llevar absolutamente nada y que todo aquello que una vez lo consoló en un tiempo, pensando tal vez, bueno, le voy a dejar esto a mis hijos, a mis nietos, a mis herederos, podrán tener cosas. Ahora él se da cuenta que todo esto va a pasar a manos de personas que probablemente podían ser personas necias, personas que podían disipar todo lo que él había construido. Y Salomón, si hay algo que sabe y tiene en la mente, es que Dios le dijo en el libro de los Reyes, antes de vos no hubo un hombre tan sabio, y después de vos no habrá otro hombre tan sabio, salvo el Señor Jesucristo. Entonces sabe que el que venga detrás de él ya no tiene la capacidad de él de administrar y de acrecentar. Y seguramente eso está retumbando en su mente. Y de hecho, su hijo Roboam fue un necio. El sucesor del trono, después de Salomón, fue un joven necio. Él desoyó el consejo de los ancianos. Él de alguna manera fue el que causó la división del reino de Israel, su propio hijo. Y fue el inicio del sufrimiento y de la tragedia, podríamos decir, de todo lo que le fue viniendo a la nación después. Podríamos decir que este muchacho necio fue la centella que encendió el fuego del campo. Pero nosotros no somos muy diferentes, hermano. Nosotros no somos muy diferentes. Las personas a veces trabajamos denodadamente, hacemos esfuerzos enormes con la idea de que estamos preparando una base para el futuro, una base para la familia, para dejar algo si me voy de la tierra a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos.
cosas que no están necesariamente mal. Al contrario, creo que de alguna manera son buenas ser ordenado y preparar. Pero cuando Dios no es el centro de la vida de una persona y cuando Dios no es el centro de una familia, todo lo que nosotros estamos construyendo solamente es vanidad. Y repito esto, no está mal ahorrar, pero cuando Dios no es el centro de esa persona y de esa familia, todo termina siendo vanidad. Porque quién sabe, hermano, si Dios no es el centro de tu familia o cuando vos mueras, si tu esposa no tiene a Dios como el centro, se va a casar de vuelta con un disipador, que se va a gastar todo lo que guardaste y ahorraste y lo que hiciste. O quién sabe, tal vez si tus hijos de repente mañana no van a estar peleando por tu herencia, al punto tal que se dividan entre ellos. Usted sabe que yo de profesión soy corredor inmobiliario. Y yo he visto, hermano, más de una vez que el muerto está caliente, todavía no lo cerraron y los hijos están peleando por la herencia del padre. Y uno sueña tener la familia reunida, amándose, y terminan todos los hijos peleados y divididos. Cuando Dios no es el centro, este es el problema. El problema no radica en trabajar y ahorrar. El problema básicamente se presenta cuando la confianza de las personas está puesta en eso. Está puesta en su trabajo, en los ahorros, en lo que va a dejar, y no tiene en cuenta a Dios. Y la muerte justamente debe darnos a nosotros una perspectiva correcta de cómo debemos vivir la tierra aquí, sabiendo que la eternidad no la vas a pasar acá, que la eternidad la pasaremos en el cielo y que nada de lo que construyamos acá va a entrar en el cielo. Solamente los tesoros que hagamos en el cielo disfrutaremos, pero nada de lo que hemos construido acá lo llevaremos. La muerte debe darnos una perspectiva correcta de cómo debemos vivir la vida en la tierra. Está bien que trabajemos, está bien que ahorremos, pero lo mejor es que nuestra confianza está en Dios, no en esas cosas. El segundo punto de esta mañana, que analiza Salomón entre el versículo 20 y 21, es que a él lo desanima a pensar que todos los logros que él alcanzó mediante su trabajo ahora van a pasar a manos de alguien que nunca trabajó por eso. Note que el versículo 20 dice, por tanto me desesperé. Mire esa palabra. Me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza y da su hacienda al que no ha trabajado en ello. ¿Se da cuenta, no? Él está desesperado porque él trabajó, pero se da cuenta que ahora esto va a pasar a manos de otro que no hizo nada por obtenerlo. Y dice, esto también es vanidad y un mal muy grande. Notemos que Salomón se siente desesperado por lo que dice. Después de tanto trabajo bajo el sol, con afán, con cansancio, con sabiduría, con destreza, lo desespera pensar en el hecho que va a venir alguien que va a disfrutar de todo lo que él construyó, va a obtenerlo sin haber hecho absolutamente nada. Y podemos pensar en una mirada rápida que tal vez esta actitud de Salomón de alguna manera puede ser egoísta, ¿no? O probablemente siente que de mínima es injusto y que podría llegar a ser hasta peligroso para sus herederos. Porque si hay algo que Salomón reconocía cuando leemos el libro de los Proverbios, que para el liderazgo, para la formación de líderes, es importante el trabajo. En Proverbios capítulo 12, versículo 24, Salomón dice, la mano de los diligentes señorea, mas la negligencia será tributaria. Salomón sabe que el trabajo es importante en la formación del carácter de los líderes. Y quizás Salomón piensa que su hijo, por estar viviendo el fruto de su labor, por el fruto de la labor de su padre, nunca superaría la pereza, el ocio, vivía cómodo. Puede que Salomón esté entendiendo que en tal caso su ahorro, todo lo que había construido, sería peor que inútil, sería desastroso. Pero de nuevo la frustración procede de no tener en cuenta a Dios, de no tenerlo en cuenta a Dios. Hermano, es buena cosa instruir a los niños en la labor. Y abro un paréntesis acá para los que están criando. Es buena cosa instruir a los niños
en labores, en el lugar del marco de la piedad y enseñándoles a temer a Dios. Yo sé que en nuestra cultura moderna existe una idea tristemente errónea de que el niño es rey. El niño rey. Al niño no se le puede dar una tarea, no se lo puede mandar, no se lo puede corregir. Todo gira alrededor del niño. Hasta las maestras en la escuela tienen que temer si corrigen a un niño, porque le caen a veces los padres, las madres y se lo quieren comer crudo. La cultura del niño rey. Pero la Escritura no enseña eso. Debemos instruir a los niños en la piedad y teniendo en cuenta, por supuesto, que las diferentes edades, es bueno a los niños darles responsabilidades y labores. Yo siempre notaba que cuando venía a casa Jero, estaba en casa que él era más chiquitito todavía el año pasado, él tenía 2 añitos y pico, lo laborioso que él era. Él iba al supermercado con Miriam, a lo mejor, y con Delphi, yo te llevo el carrito, tía, decía él. Y le llevaba el carrito para que Miriam no haga fuerza. 2 años y medio. Yo lo notaba. Y cosas así tenía, ¿no? Digo, qué precioso esto. Y un día lo voy a buscar a Jero a su casa para llevarlo con el papá al trabajo del papá. Ahí a un par de cuadras. Y veníamos en el auto con Delfina llevándolo a Jero. Y le digo, Jero, ¿cuándo vas a venir de visita a casa de vuelta? Y él me dice, a la tarde, porque todavía no pronunciaba bien la R. Y él me dice, porque tengo que trabajar con mi papá. Yo ahí entendí, hermano, por qué el niño es laborioso. Porque de vuelta, él tenía 2 añitos y medio, ni la R pronunciaba bien. Pero él ve cosas y esas labores cotidianas pequeñas, ajustadas a su edad, van formando en él un carácter, un hábito de la piedad. Y esto es lo que debemos hacer, hermano. Y Salomón está preocupado por esto, porque dice, los que vienen detrás mío no trabajaron por nada y van a tal vez disfrutar de esto y es muy probable que hagan un desastre. Hermano, nosotros debemos formar aún a nuestros niños en el temor del Señor para que sean personas piadosas, personas virtuosas para su propio futuro y para el bien de la sociedad, porque eso lleva gloria a Dios. Cuando estamos formando niños piadosos, eso glorifica al Señor porque viven haciendo las cosas para el Señor. Pero se empieza de temprana edad. Se empieza de temprana edad. Porque después, ya cuando son grandes, eso no está incorporado en el corazón. Y el creyente, hermano, se debe caracterizar por su manera de vivir, de trabajar. Hermano, los creyentes deberían ser lo mejor de lo mejor en todo. Lo mejor de lo mejor en todo. En el trabajo, en su profesión, deberían hacer las cosas con excelencia. Pero justamente muchas veces las hacemos así, bueno, como venga, como salga. Interesante, ¿no? El Señor nos ayuda a entender esto. Salomón se siente frustrado que lo va a heredar gente que no hizo nada por obtener y seguir trabajando con lo que él había hecho. En tercer lugar, cerrando ya el paréntesis ese, nuestro tercer punto de esta mañana es el esfuerzo sin Dios perturba el corazón. Versículos 22 y 23. Note que dice, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Salomón reflexiona de alguna manera y nos habla de cosas que yo diría pesadas. En estos 2 versículos él usa frases pesadas. Note que el versículo 22 él habla de esfuerzo del corazón con que se afanan. Esfuerzo del corazón con que se afanan. Mira el peso de las palabras, ¿no? En el versículo 23 dice, tarea dolorosa y penosa. Dice, ni aun en la noche descansa su corazón. Salomón observó que hay quienes se sacrifican para aumentar sus riquezas, que trabajan largas horas durante el día y que aún llega la noche y de noche descansan mal, no duermen bien porque sus preocupaciones por todos los quehaceres no lo dejan descansar. Y como diríamos nosotros los rosarinos, por las mañanas se levantan arruinados, porque trabajan todo el día como bestias y durante la noche su mente sigue estando activa. Durante el día se levantan arruinados. Las personas acumulan muchos logros, hacen muchos esfuerzos y generalmente la persona que acumula muchos logros, yo no sé por qué, pero tiene la tendencia siempre a creer que todo depende de él.
Este es un patrón que he visto debajo del sol, que las personas que acumulan mucho, ellos creen que son irreemplazables. Grueso error. Sus mentes están permanentemente activas. Piensan que si ellos no están o si ellos no lo hacen, el día de mañana todo se derrumba. De forma tal que nunca hayan descanso para su mente. Ni siquiera de noche descansan. Pero déjeme que le diga algo. Porque decimos, ¿qué problema tienen los ricos? La vida de la persona humilde, del pobre, cuando no tiene a Dios, es igual. Lo único que cambian son las preocupaciones. Pero él está todo el día afanado. Una persona con muchos bienes tiene que estar pensando cómo voy a pagar los sueldos, cómo voy a hacer esto, cómo voy a multiplicar los ingresos, en dónde voy a invertir. El pobre de repente está lidiando cómo voy a pagar aquello, esto, lo otro. Me quiero comprar esto y no me alcanza, anhelo tal cosa. El corazón del hombre sin Dios no tiene descanso. Porque así es la vida sin Dios. Pesadumbre, frustración, cansancio, mal descanso por la perturbación de un corazón que no busca a Dios. Un corazón que no busca la paz que Dios puede ofrecer. Sin embargo, el mismo Salomón que escribe Eclesiastés y que dice esto, escribe también el Salmo 127 y en el versículo 2 dice Salomón: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Escuche bien, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salomón dice, hagan lo que quieran, pero si no tienen la paz de Dios nunca van a descansar bien. Parecería que Salomón, por medio de sus observaciones, ¿no?, de alguna manera quiere dejarnos sin esperanza, diría yo. Viene intentando dejarnos sin esperanza para que justamente nuestro corazón busque a Dios, para que encontremos solamente el Dios, el descanso que necesitamos, el descanso que solo Dios nos puede proveer. Porque ahora, en medio de tanta oscuridad, desde que empezamos el capítulo 1 hasta ahora, parece que todo lo que nos dice Salomón es bajón, 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 nada sirve, nada alcanza. Pero ahora, en medio de tanta oscuridad, aparece una luz de esperanza. Así, mis hermanos, como cuando venimos caminando en medio de un bosque frondoso, lleno de árboles que no dejan entrar ningún rayo de luz en medio de la oscuridad de la noche, y de repente salimos del bosque y te encontrás a campo abierto. Aquellos que estuvieron en campo abierto saben lo que estoy diciendo, cómo se ve la luna y las estrellas, que iluminan todo. De esa misma manera, como si estamos en un bosque frondoso que Salomón, todo es oscuridad, desesperanza, frustración, vanidad, vanidad, ahora sale a campo abierto y entre el versículo 24 y el versículo 26 aparece por primera vez, desde que venimos estudiando Eclesiastés, la palabra Dios, el nombre de Dios. En 2 versículos 4 veces menciona a Dios. Note, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse de su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? ¿Quién es él? Dios. Porque a la persona que le agrada, él, Dios, le da sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada, Dios. Otra vez. ¿Se da cuenta? Después de tanta oscuridad aparece Dios. Ahora Salomón empieza a cambiar un poco la mirada. Salomón ya se dio cuenta que la muerte hace inútil todo el esfuerzo humano, porque así es la perspectiva del hombre sin Dios. Así es la mirada del hombre bajo el sol. Por todo lo que venimos estudiando ya sabemos que muchos hombres intentaron hacerse sabios, pero que el destino final no era igual que el del insensato. Que trabaja afanosamente y no puede disfrutar de sus bienes, que tampoco se llevará sus bienes, y si vaya a saber quién viene detrás mío y lo gastará. Entonces ahora él concluye que lo mejor no es matarse trabajando para amontonar bienes y estar afanado, ni privarse de la comida, sino que debe disfrutar de la comida y de la bebida y el trabajo moderado, como está establecido conforme al plan de Dios. Porque no hay nada malo en comer, en beber y en trabajar. Todo moderado
dentro del plan como Dios lo estableció. Y después de tanta oscuridad, es aquí donde aparece esa luz de esperanza que marca la diferencia entre la vida de uno y de otros. Porque note que el versículo dice que es Dios quien provee sabiduría, conocimiento y gozo. ¿A quién? A las personas que a él le agradan. Note eso, que el tiempo verbal ahí está en pasivo, está en modo pasivo. Es decir, que el sujeto es quien recibe la acción, es Dios quien provee. No es algo del esfuerzo natural humano. Es Dios quien provee sabiduría, conocimiento y gozo. Por alguna causa que no sabemos, pero de manera soberana, Dios favorece de aquellas personas que a él le agradan y punto. Es decir, las personas reciben, en otras palabras más simples, el favor de Dios en contraposición con aquellos que no están interesados en Dios. Aquellas personas que no buscan a Dios. Así concluye la idea de Salomón. Al final de su vida, lo que nos está diciendo Salomón, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Salomón se da cuenta tristemente al final de su vida que todo esto era vanidad. Y él dice, pero qué mal que viví. Busqué en los placeres, busqué en la sabiduría, busqué en el trabajo afanado, amontoné, tuve la riqueza que nadie tuvo. Y al final de mi vida me doy cuenta que todo sufrí, todo frustración. Qué mal que viví, dice este hombre. ¿Cómo no me di cuenta que tenía que tener a Dios en primer lugar? El hombre más poderoso y más sabio de la tierra observó que todo su trabajo, que todo su esfuerzo, que todo su capital alcanzado no era otra cosa que esto: vanidad, frustración, insatisfacción para el alma, porque Dios no estaba presente. Y Salomón justamente quiere hacernos comprender esto a nosotros. La gravedad del pecado deliberado que cometemos al intentar vivir nuestras vidas como si Dios no existiera. Porque a veces, profesando ser creyentes, podemos distraernos de tal manera que nos olvidamos de Dios. El predicador quiere hacernos experimentar a nosotros la necesidad de que debemos vaciarnos de nosotros mismos para hallar la verdadera fuente de gozo que está en Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar en cómo aplicamos esto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para conectar esto de alguna manera con Cristo? Notemos que de nuevo el versículo 26 dice, porque a la persona que le agrada, a la persona que a él le agrada, él ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Observemos que esto no viene del hombre, sino que esto es algo provisto por Dios. Hermano, déjame decirte algo en esta mañana. Cristo, el Cristo encarnado, es la fuente de sabiduría, de conocimiento y de gozo. Cristo es la provisión de Dios para la salvación de pecadores escogidos por gracia. Y el llamado de Cristo hacia los pecadores es al arrepentimiento, a la fe y ahora vivir una vida piadosa como hijos de Dios, como hijos del reino. El llamado de Jesús apenas llegó a la tierra fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Cristo empieza la fuente de la sabiduría, del conocimiento y del gozo. Y el llamado para nosotros es a vivir en Cristo. Permítanme, para ilustrar y concluir y aplicar, contarles una breve historia. Allá por el siglo XIX, un importante empresario de Londres fue citado por la reina Victoria para confiarle una importante misión empresarial a la India. Este hombre declinaba semejante honor diciendo que su negocio en particular reclamaba de que esté su presencia ahí. Pero la respuesta de la reina fue: mire, usted vele por mis intereses, que yo voy a velar por los suyos. Cuenta la historia que el comerciante entonces fue a la misión
y que desde aquel momento la reina fue clienta de su establecimiento. Y cuando ella fue clienta de esa empresa, todos los demás de la corte se hicieron clientes. Y por naturaleza el pueblo empezó a seguir lo que la reina hacía. Y su negocio prosperó como jamás lo había visto. Bueno, esta ilustración nos ayuda a recordar a nosotros. Nos ayuda a recordar que nosotros tenemos una promesa mejor, de un rey mucho mayor. Porque el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas, todos los afanes que nosotros tenemos en la tierra, serán añadidos. Vendrán por añadiduras. Nuestro gran problema es que nuestro corazón en ocasiones suele tener las prioridades, los valores invertidos. A veces pasamos más tiempo buscando las añadiduras antes que el reino y su justicia. Olvidamos quién es el rey que nos está llamando a confiar. Olvidamos que el rey está con nosotros y nos está diciendo, busquen el reino y su justicia. Ocúpense de mis negocios, que yo me voy a ocupar también de los de ustedes. Y no estoy haciendo un llamado a la negligencia, a dejar todo, ¿eh? No me malinterprete. Usted tiene que hacer su parte de la labor. Pero es por demás, hermano, que usted coma pan de dolores. Si Dios no está con usted, no va a hallar el descanso. Y este es nuestro gran problema. Pero cuando Cristo no está siendo nuestro deleite, cuando Cristo no es lo que le da sentido al reino, nosotros empezamos a buscar para nuestra vida cosas que le den sentido. Empezamos de alguna manera a establecer nuestro propio reino y no el reino de Cristo y su justicia. Armamos un reino paralelo. Y es así como todas las cosas comienzan a volverse para nosotros de alguna manera gravosas, pesadas, difíciles. Esto pasa cuando nuestro corazón está anclado más a la tierra que al cielo. Es ahí cuando construimos nuestro propio reino y todo comienza a convertirse en dolor y en afán. Conforme a nuestra relación con Cristo, es la forma en la cual nosotros después trabajamos. ¿Sabía usted eso? Hermano, el trabajo es una bendición otorgada por Dios. El trabajo es una bendición otorgada por Dios desde el huerto del Edén. La caída lo desfiguró, pero no queda duda que es una bendición otorgada por Dios. Pero el trabajo se vuelve algo monótono en lugar del disfrute cuando no lo estamos haciendo como para el Señor. Porque Pablo dice, todo lo que ustedes hagan, el trabajo de ustedes, no lo hagan para el ojo del amo. Deben hacerlo como para el Señor. Pero cuando yo no estoy enfocado en el reino, estoy enfocado en mi reino. Entonces trabajo para el ojo del amo. Y eso me da frustración, cansancio, molestia, enojo, porque veo injusticia y veo cosas que no me gustan y todo se vuelve fastidio. Y me vuelvo una persona muchas veces desganada en mis labores y muestro incumplimiento y hasta en algún grado puedo llegar a demostrar deshonestidad en mi trabajo. Yo he escuchado personas que te preguntan y dicen, si va a la iglesia ni lo mandes. No quiero problema con ese tipo de gente. ¡Wow! Pero también gozosamente yo tengo testimonio de personas de este lugar, de oficio, que me dicen, yo quiero que me mandes ese hermano. Y eso es precioso, porque han sembrado buen testimonio. Pero es un problema de enfoque y de reinos. Las hermanas que están criando chicos, qué trabajo el de ellas. Tremendo, demandante, estresante. Pero dice, no, pero mi mujer ama de casa, no hace nada. No hace nada. ¿Te parece que no hace nada? Trabaja más horas que vos, es full time. Es enfermera, cocinera, es educadora, es... Sin embargo, se vuelve un trabajo a veces difícil, cansador, estresante. Todos los días los niños, con todas sus demandas. Y se vuelve algo monótono. Pero se vuelve algo monótono cuando no estamos bien enfocados. Si entendemos que mi trabajo del reino es tengo en estas manos un alma preciosa que cuidar, que guiar, todo cambia. Es un problema de enfoque. Conforme estamos conectados con Cristo y el reino es como vemos y actuamos. Conforme a nuestra relación con Cristo es la forma que tenemos de ver nuestros ahorros, no solamente el trabajo.
Cuando el Señor nos bendice con los ingresos y nos da capacidad de ahorro, si nosotros estamos centrados en Cristo, si estamos buscando su reino y su justicia, nuestra administración cambia. Cuando cobramos, lo primero que pensamos es en el reino. ¿Qué vamos a apartar para el reino? Pero quienes tienen su corazón en la tierra, primero hacen la cuenta de sus propios gastos. Y sabe qué gasto tenemos y hacen la cuenta de cuánto gasto tienen. Y lo que sobra, bueno, con esto lo ofrendamos. Y yo los entiendo. De alguna manera yo los entiendo. Porque si su corazón no está puesto en el reino, su corazón está puesto en su propio reino. Y en su propio reino siempre abundan gastos. Gastos que a veces son innecesarios, pero que nos metemos y nos comprometemos y nos endeudamos y después vivimos para mantener nuestro reino. Entonces, de alguna manera lo entiendo. Es un problema de dónde está el corazón. Si estamos centrados en Cristo, en la medida que nuestros bienes crecen, nuestro patrimonio crece, pensamos de qué manera podemos bendecir a otro. Es decir, antes tenía una motito y ahora compré un auto. Bueno, gloria a Dios por eso, precioso. Pero lo primero que pienso, ¿cómo puedo bendecir a alguien? ¿Lo puedo llevar a la iglesia a este hermano que a lo mejor viene en colectivo, a pie? ¿Puedo ayudar a este hermano que tenía un turno en el médico y lo puedo llevar porque me da el tiempo y pongo mi vehículo al servicio de él? El Señor me permitió hacer una pieza más. Pienso en alojar cuando viene alguien de afuera, algún hermano, y recibirlo en mi casa y ser hospitalario y atenderlo. Si tengo 3 pares de zapatillas, ¿cuántos pies tenés? ¿Cuántos va a usar al mismo tiempo? ¿Te hacen falta los 3 o podés bendecir a alguien que no tiene zapatilla? Si con 1, 2 a lo sumo ya. Es un problema de dónde está puesta nuestra mirada y nuestro corazón. Entonces el punto principal de todo es que si Dios nos bendice con trabajo, si Dios nos bendice con bienes para que los administremos sabiamente y a su vez disfrutemos de la bendición que Dios nos da, pero lo importante de todo esto es que no pongamos la confianza en ellos. Nuestra confianza y nuestra vida está en Cristo. Nuestra confianza está en Cristo, en su persona, en su obra redentora. Y por lo tanto lo servimos a Cristo, lo servimos en su reino y no a nuestro propio reino. Entonces trabajamos mejor, amamos mejor, usamos nuestros bienes mejor, nuestros ingresos lo invertimos mejor, porque la muerte nos da una perspectiva correcta de lo que es la vida debajo del sol. Y ya terminando, si en esta mañana te acabas de dar cuenta, por la gracia del Señor, en esta mañana el Espíritu te ha mostrado que en este aspecto a lo mejor, o en alguno de estos aspectos, te has encontrado pecando contra el Señor, entregando tu vida a las añadiduras, al reino propio, viviendo en esta tierra más que en el reino de los cielos. Bueno, tranquilo, tampoco te frustres ni te amargues la vida, ¿no? Hay una solución. Y la solución siempre es la misma, es el Evangelio de Cristo. Esta es la solución. Más allá de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de lo infieles que somos nosotros con el Señor, Cristo sigue siendo un gran Salvador. Cristo sigue siendo para nosotros ese abogado lleno de gracia, compasivo, abundante en misericordia para interceder por sus hermanos. Entonces lo único que nosotros necesitamos en esta mañana, si nos hallamos pecando contra el Señor en este aspecto, lo único que necesitamos es reconocer nuestro pecado, confesarle a Cristo nuestros pecados, arrepentirnos y correr a los pies de Cristo con verdadera fe, descansando y confiando en la obra de la cruz. La solución siempre es la misma, Cristo y solo Cristo para pecadores como nosotros. Pero aprendamos, mis hermanos, entonces a vivir nuestra vida debajo del sol, en Cristo y a través de Cristo. Porque fuera de Cristo lo único que hay es frustración, dolor, pesadumbre. No hay descanso para el corazón. Y Salomón llegó al final de su vida y dice, ¿cómo no me di cuenta de todo esto? Yo lo que necesitaba era Dios, antes que todo lo demás. Oramos al Señor.
Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión hacia pecadores redimidos, pero pecadores al fin como nosotros, Señor. Gracias porque Cristo es nuestro deleite, siempre lleno de gracia, siempre lleno de misericordia, amplio en perdonar a los que se arrepienten, a los que reconocen el pecado, a los que confiesan el pecado y descansan en la obra preciosa y en la persona de Jesucristo. Gracias, Padre, porque no podríamos perseverar aquí en la tierra si no fuera por tu misericordia. Gracias porque Cristo es la sabiduría, el conocimiento, el gozo, y eso lo recibimos también nosotros a través de Cristo, como nos muestra en esta mañana tu palabra. Ayúdanos a vivir en la tierra sabiamente para llevarle gloria y honra a tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.